Buenos días. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a entonar nuestro primer canto. Vamos a alabar al Señor con nuestras voces y con nuestros corazones. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz. Venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, tiembla a su voz. ¡Cuán grande es Dios! Cántale, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cántale, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos juntos, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos juntos, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es nuestro Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos juntos, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos juntos, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es nuestro Dios. Tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos juntos, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos juntos, cuán grande es nuestro Dios, y todos lo verán.
cuán grande es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Oremos juntos. Padre nuestro, cuán grande eres tú, y te damos gracias, Señor, porque en tu grandeza has elegido, Señor, has decidido amarnos, has decidido, Señor, bendecirnos y traernos aquí juntos, Señor, y también a los que están en casa, para que podamos alabarte juntos y darte gracias por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por la vida eterna. Así que hoy oramos en tu nombre. Amén. Por favor, tome su lugar. Buenos días, buenos días. Tengo un par de anuncios para ustedes, pero primero quiero darle la bienvenida aquí a la iglesia. Sé que también tenemos personas que nos ven de casa, así que también bienvenidos sean ustedes. Por favor, si pueden, dése la vuelta y salude a las personas que están acá. Quizás quiere enviarles un abrazo a la distancia, ¿sí? Muy bien. Y también a ustedes que están en casa, muy buenos días. ¿Por qué estamos acá? Porque vamos a alabar al Señor, estamos alabando al Señor y queremos agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Unos anuncios para ustedes. El primero es que la escuela dominical ya está activa, así que después de este servicio, la escuela dominical está habilitada para los adultos y ustedes están invitados. También tenemos ya la escuela dominical para niños, pero durante el servicio de las 11 de la mañana. Y el próximo sábado, los jóvenes se van a reunir a las 5 de la tarde, así que los jóvenes se reúnen el siguiente sábado a las 5. Y el próximo domingo, la iglesia tendrá una celebración misionera muy importante, y es para poder reconocer y aprender acerca de la variedad de misiones y ministerios que estarán representados aquí por miembros en la iglesia. Muchas personas que vienen aquí a la iglesia son misioneros, y también nuestra iglesia apoya a otros misioneros, así que el próximo domingo vamos a aprender más acerca de eso. El pastor Mark no va a estar predicando el día de hoy, así que el día de hoy tenemos un predicador especial, y es porque el pastor Mark viajó a Sudamérica y participó en una capacitación para pastores. Así que acaba de regresar, pero seguramente está un poquito cansado porque fue hasta Argentina. Yo creo que esos son todos los anuncios. Sí, yo creo que sí. Muy bien, entonces ahora vamos a tener nuestra lectura bíblica del libro de los Salmos, capítulo 113. Así que les pido que por favor se pongan de pie una vez más. Vamos a leer el Salmo 113 y después de eso continuaremos alabando al Señor. Yo voy a empezar y luego ustedes continúan. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentar con príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el Señor. Muy bien, vamos a continuar alabando al Señor. Saben, somos las ovejas del Señor y sabemos que hay un Dios. Yo no soy Dios, el Señor es nuestro Dios. Y cuando venimos a alabarle,
Venimos a entonar alabanzas. Lo que estamos haciendo es ofrecerle al Señor lo mejor de nosotros, porque Él nos salvó. No lo merecemos, no merecemos su salvación, no merecemos su misericordia. Y por eso estamos tan agradecidos y venimos ante su presencia ofreciéndole lo mejor. Porque somos un sacrificio vivo. ¿Lo cree? ¿Lo cree usted? ¿Cree usted esto? Amén. Ahí está mejor. Así que alabemos al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Por gracia soy redimido. Tu gracia que lleva a este pecador a casa, de la muerte a la vida para siempre, y canta la canción de la justicia, por tu sangre y no por mérito. Tu gracia que llega a lo largo y ancho, a toda tribu y nación, y ha llamado a mi corazón a entrar a la alegría de tu salvación. Por gracia he sido redimido, por gracia he sido restaurado. Y ahora camino libremente a los brazos de Cristo, mi Señor. Tu gracia que no puedo explicar, no por mi sabiduría terrenal. El príncipe de la vida, sin una mancha, fue cambiado por este pecador. Por gracia soy redimido. Por gracia soy restaurado. Y ahora camino libremente a los brazos de Cristo, mi Señor. Que la alabanza se eleve y desborde. Mi canción resuene para siempre. Porque la gracia me dará la bienvenida a casa para caminar junto a mi Salvador. Por gracia soy redimido. Por gracia soy restaurado. Y ahora camino libremente hacia los brazos de Cristo, mi Señor. Por gracia soy redimido. Por gracia soy restaurado. Y ahora camino libremente hacia los brazos de Cristo, mi Señor. El Cordero que sufrió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él.
En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre, fue a la cruz y por mí la cargó. En aquella cruz me salvaste. Derramaste allí tu amor. Mi alma cantará. Aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste. Derramaste allí tu amor. Mi alma cantará. Aleluya. Gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. You may be seated. ¿Pueden tomar su lugar? We come to a very important moment, and Venimos a un momento muy especial y es acknowledge the fact that donde reconocemos el hecho de que sin Dios no somos nada y necesitamos traerle todo ante Él, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, necesidades y también nuestra gratitud, porque cada uno de nuestros días, cada minuto, cada segundo, Él está allí con nosotros, con cada uno, en nuestros hogares, en el tráfico, aquellos que tenemos familia, también en otros países, Él está allí también con ellos, así que vamos a orar ahora mismo, vamos a agradecerle al Señor por todo, en especial por esa gracia que nos restauró y que nos hace libres y que quizás no entendamos, pero estamos agradecidos por eso. Oremos. Padre nuestro, todo el honor y la gloria sean a ti, por ser un Padre tan maravilloso, tan amoroso, tan comprensivo, porque eres justo, eres bueno, nos perdonas,
das de manera abundante y nosotros disfrutamos todas las bendiciones que tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que nos puedas perdonar porque fallamos. Y también, Padre, te pedimos que nos ayudes a perdonar, porque las personas alrededor también nos fallan. Padre, por favor, acepta nuestra adoración, acepta, Señor, nuestras ofrendas, acepta, Señor, nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a siempre reconocer el hecho que sin ti la vida no tiene sentido. Sin ti no existe ningún sentido del por qué estar acá, pero contigo, Señor, todo es bueno, todo está perfecto y te damos la honra y te damos gracias, Señor. Y ahora venimos y juntos oramos como nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como mencioné antes, tenemos a Nathan el día de hoy. Nathan es maestro en CETECA y ha estado casado ya por 18 años y el día de hoy nos va a dar la palabra del Señor. Tengo aquí el título de su prédica, pero no la encuentro así. Acerca de Cristo, nuestra Pascua. Así que, Nathan, muchas gracias. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas a las personas que nos ven en línea. Realmente es una gran oportunidad el poder estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Oremos. Padre, tú eres un buen Dios misericordioso y te damos gracias porque te has revelado a nosotros a través de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra le des luz a nuestro espíritu, que podamos, Señor, entender y aplicar lo que tú quieres que entendamos esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya que estamos muy cerquita al domingo de resurrección, creí que sería bueno enfocarnos en un tema relacionado a la muerte de Jesús. Así que la prédica del día de hoy se trata acerca de Cristo como nuestra Pascua. Veremos las instrucciones que se dieron para la primera fiesta de la Pascua, que se encuentra en Éxodo 12, y resaltaremos varias formas en las que se encuentran similitudes con la vida y la muerte de Cristo. Hay muchas otras correspondencias que no discutiremos el día de hoy, pero esta noche, cuando también yo predique, ampliaremos un poco más. Así que esta mañana, al discutir, al estudiar estos asuntos acerca de la Escritura, nuestro enfoque será en aquellas que la Escritura declara, en las que hay referencias inequívocas acerca de Él. Pero hay otras representaciones muy fascinantes de Cristo que llegaron a ser parte también de la Pascua, del Seder, pero no las trataremos el día de hoy. Así que para empezar, ¿cómo sabemos que la fiesta de la Pascua señala a Jesús o nos muestra a Jesús? Bueno, un buen punto de partida es que el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 5, del 6 al 8, y dice: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Volveremos a estos versículos más adelante, pero por ahora basta con observar que Pablo llama a Cristo nuestra Pascua. Habiendo dicho eso, abramos nuestras Biblias en Éxodo 12, del 1 al 14, donde también
veremos este pasaje. Así que vemos la primera relación, y es acerca de la importancia del sacrificio de la Pascua. La importancia del sacrificio de la Pascua. Éxodo 12, del 1 al 2, dice así. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Una línea de estudio sitúa el año en 1446 a.C. El pueblo de Israel, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, habían estado viviendo en Egipto durante muchos años. Y al principio, pues fueron bien recibidos en Egipto razonablemente. Y esta recibida positiva pues se debía en gran medida a su relación con José. José era un hijo de Jacob al que Dios colocó en una posición de poder en Egipto para salvar a muchas vidas durante la hambruna. Sin embargo, esa recepción, esa acogida del pueblo de Israel cambió tras la muerte de José y la ascensión de un nuevo rey, probablemente un gobernante Iscos que había invadido Egipto. El pueblo de Israel pasó los años restantes en Egipto, más de 300 años según el cálculo, y fueron esclavos durante ese tiempo y soportaron muchas penurias. Y en un pasado no muy lejano, unos 80 años antes de nuestro pasaje, incluso soportaron el asesinato de sus hijos recién nacidos a mano de un gobernante tirano. Por desgracia, tengo que decir que el infanticidio no es algo que se haya quedado atrás, sino que continúa de una u otra forma hasta nuestros días. Sabemos de un bebé que sobrevivió a esa brutalidad, Moisés. La hija del faraón sacó a Moisés del agua y como tal lo llamó Moisés, Moshe. El verbo hebreo mashá significa secar. Pero puede haber algo más, ya que se trata también de una niña egipcia. Moisés también creció en la casa del faraón, pero a los 40 años huyó al desierto porque había asesinado a un egipcio. Mientras estaba en el desierto, Dios se le apareció a Moisés en forma de zarza ardiente y le ordenó a Moisés que regresara a Egipto y guiara al pueblo de Dios hacia la libertad. A la edad de 80 años, Moisés regresó a Egipto. Permítanme decir que esto es muy alentador para todos los que tenemos bastantes años ya sobre nuestra espalda, porque aún a la edad de los 80, Dios puede tener un plan para nosotros. Dios quiere utilizarnos. Como dice también el pastor Mark, tiene un propósito para nosotros. Quizás su objetivo no sea que liberemos a todo un pueblo de la esclavitud. Sin embargo, es importante y es valioso. Sin duda, implicará fe en Dios, fe en Cristo, fe obrando por medio del amor. Y no se sorprenda si en sus últimos años ese plan que el Señor tiene para usted es muy desafiante. Pero no tema, porque Él está con usted. Al regresar a Egipto, desde el desierto, el hermano de Moisés se reunió con él. Su nombre era Aarón. Como saben, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para pedir la liberación del pueblo de Israel, pero el faraón no los dejó ir. El asunto iba y venía, con Dios enviando una plaga sobre los egipcios y el faraón diciendo que los israelitas podían irse, pero cuando la plaga cesaba, faraón cambiaba de opinión. Dios también estaba involucrado en este asunto porque en varias ocasiones él endureció el corazón del faraón. Y en nuestro pasaje, el día de hoy, Éxodo 12, del 1 al 14, esto ocurre justo antes de la última plaga, y Dios está hablando con Moisés y Aarón. Eso en sí mismo es un motivo para detenernos y maravillarnos, porque el Dios que hizo el sol, la luna y las estrellas les estaba hablando. Y tan notable como eso es, Dios les había hablado a ellos antes y lo haría de nuevo. Y por cierto, si usted quiere que Dios le hable, lea su Biblia. Allí es donde Él se revela a sí mismo. Lo primero que Dios dice o hace es establecer un nuevo comienzo del calendario hebreo. Este es el calendario religioso
Las escrituras también hacen referencia a un calendario civil que usaban los judíos. Sin embargo, los calendarios pues no se cambian a menudo, pues tienden a ser fijos, ¿no? Pero cuando hay un cambio, es un gran cambio, así que no es que cambie el calendario todos los días. Aunque, bueno, así cambia, ¿verdad? Todos los años, pero no en el sentido en el que estamos hablando, porque sería muy disfuncional, muy confuso si lo hiciera. Pero, en otras palabras, lo que Dios está a punto de hacer por Israel al liberarlo de Egipto es algo importante. El hecho de que el acontecimiento antecede a Cristo lo hace aún más importante. Y a medida que avancemos veremos muchos ejemplos de la importancia de Cristo, el Mesías. A pesar de que no se indica aquí, el nombre de este primer mes se llama Aviv. Quizás usted esté más familiarizado con el nombre Nisan. Nisan es un nombre babilónico adoptado posteriormente en la historia judía, en el tiempo del exilio. El mes de Nisan corresponde a mediados de marzo o mediados de abril. En nuestro calendario solar, siendo pues el calendario judío básicamente pues un calendario lunar, basado en los ciclos lunares. Así que la segunda conexión o relación es la elección y el escrutinio de un cordero sin mancha. Esa decisión de utilizar un cordero sin mancha. Leamos Éxodo 12 del 3 al 5 y dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero para sí, según las familias de los padres, un cordero para cada familia. Si el hogar es demasiado pequeño para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas que haya en ellos. En proporción a lo que cada uno deba comer, deben de dividirse el cordero. Tu cordero será un macho de 1 año sin mancha. Puede tomarlo de las ovejas o de las cabras. Dedicaremos un buen tiempo en este punto. Así que Dios ordenó a Moisés y Aarón que les diera instrucciones al pueblo sobre este acontecimiento. ¿Y cuáles serán las instrucciones? Bueno, primero, cada familia debía elegir un cordero. No sé ustedes, pero yo me confundo bastante con los animales porque María tenía un corderito y eso es lo único que sé. Esta canción es bastante redundante porque decía un cordero y pues el cordero ya es un pequeño, es una ovejita, pero seguramente por eso es que creció confundido. Pero bueno, al final del versículo 5 vemos que la familia también podía elegir un macho cabrío. Un cabro pequeño se llama cabrío, así que probablemente usted sepa que también un cabrito y las ovejas pues no son el mismo animal, pero sí son como de la misma familia. Así que los israelitas podían elegir un cordero o un cabrito. Según las convenciones modernas, las ovejas y las cabras no son la misma especie. Cada familia debe tener un cordero. Hay instrucciones adicionales sobre las familias pequeñas que debían de compartir un cordero, pero no entraremos a esos detalles. Tampoco profundizaremos sobre el hecho de que el cordero debía ser macho, aunque creo que hay un significado teológico también en este requisito y que también conecta a Cristo Jesús. Pero lo que sí quiero centrarme aquí es que el cordero debía ser inmaculado. Se trata de una referencia al estado o condición física del cordero. Otros sinónimos podrían ser un completo, intacto. El pueblo debía elegir lo mejor de lo mejor. Lo mejor. Así que era completamente inaceptable elegir un cordero con algún defecto físico o anormalidad. Por supuesto, más adelante en la historia de Israel, Dios reprendió al pueblo de ese tipo de prácticas por ofrecer animales ciegos, cojos o enfermos.
El hecho de que la familia pasara 4 días con el cordero, desde el 10º día de Aviv, Nisan, hasta el 14º, como se menciona más adelante en el versículo 6, les dio la oportunidad de observar al cordero, de escudriñarlo, de buscar cualquier tipo de defecto que pudiera tener, porque el cordero debía estar en excelentes condiciones. Y si existiera un cordero perfecto, entonces ese sería el que debían de elegir. Ese requisito de seleccionar un cordero sin mancha no era una coincidencia. Sin duda, conectaba al futuro Cordero de Dios, que también tendría que ser inmaculado. Este futuro Cordero de Dios, futuro desde la perspectiva de Éxodo 12, pero pasado para nosotros, no es un cordero literalmente hablando, en el sentido de que no es un lindo animal con 4 patas. Recuerda, pues, aunque la Pascua es una fiesta histórica, también es una sombra de algo aún más importante. La realidad es que el Cordero de Dios es un hombre. El Cordero de Dios es un ser humano. Me imagino que, pues, esto no es una sorpresa para ustedes, tampoco es que una sorpresa que el Cordero de Dios sea inmaculado en un sentido espiritual. Es decir, el Cordero de Dios no puede tener ningún defecto o mancha espiritual. El Cordero de Dios no debe tener ningún pecado o maldad, sino que debe ser completamente justo y santo. Vamos a regresar a ese punto más adelante, pero primero respondamos a esto. ¿Quién es el Cordero de Dios? Desde la época del Éxodo 12 avanzaremos unos 1500 años hasta el año 30 después de Cristo. Después de 400 años de silencio profético, Juan el Bautista aparece en escena. Su predicación en el desierto llama mucho la atención, hasta el punto en que los líderes religiosos empiecen a cuestionar a Juan acerca de sus enseñanzas. Y un día al comienzo de su ministerio público, cuando tenía unos 30 años, Jesús se acercó a Juan el Bautista y Juan anunció a la multitud: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan reconoció e identificó a Jesús como el Cordero de Dios. Juan lo sabía porque Dios le había dicho lo siguiente: «Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo». Por supuesto, el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma. Jesús es el elegido, el Cordero de Dios. ¿Era Jesús completamente justo y santo, libre de mancha de pecado y de maldad? La respuesta a eso es un sí, enfático. De hecho, al igual que el Cordero de la Pascua fue examinado meticulosamente, Jesús fue escudriñado a fondo. Eso fue particularmente cierto en la semana de la Pascua, especialmente el último día de su vida. Probablemente se podría decir que Jesús ha sido el individuo más escudriñado, más estudiado de la historia, y sin embargo ha sido hallado sin mancha. Pensemos un momento en cómo Jesús soportó los últimos acontecimientos que condujeron a su muerte. El jueves por la noche, Judas, uno de los discípulos de Jesús, que había prometido traicionarle a los líderes religiosos por 30 monedas de plata, condujo a los soldados hasta el lugar donde se encontraba Jesús y lo señaló con un beso. Y los soldados vinieron al amparo de la oscuridad para arrestar a Jesús. Como señaló Jesús, eso era innecesario, porque él había enseñado abiertamente y en público. También vinieron bien armados. Aunque Jesús tenía el poder de convocar a 12 legiones de ángeles, 6,000 ángeles existen en una legión, así que serían unos 72,000 ángeles a su disposición para destruir a los soldados y salvarse a sí mismo. Él no lo hizo. Los perdonó misericordiosamente. De hecho, tuvo compasión de uno de los que venía con ellos, el siervo del sumo sacerdote, que más tarde sentenciaría a muerte a Jesús. Pedro le cortó la oreja a ese siervo, pero Jesús lo curó milagrosamente
y le devolvió la oreja. Así fue como Jesús respondió ante esta situación. Todos los discípulos de Jesús huyeron, todos lo abandonaron, pero Jesús los perdonó y después los restauró a su ministerio. Los soldados ataron a Jesús y lo llevaron ante Anás, el antiguo sumo sacerdote. Un oficial golpeó a Jesús por su declaración ante Anás. Jesús retó al soldado a que diera testimonio del mal que había dicho, pero el soldado no pudo. Jesús fue entonces llevado ante Caifás, el actual sumo sacerdote. Los jefes de los sacerdotes y el consejo presentaron testigos, pero sus testimonios no coincidieron. El sumo sacerdote le pidió a Jesús que respondiera a los cargos, pero Jesús permaneció en silencio. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús si era el Cristo y Jesús respondió que sí. El sumo sacerdote declaró que esa declaración era una blasfemia y digna de muerte. Por supuesto no lo era. Así que después, en Marcos 14:65 leemos que algunos empezaron a escupirle, a vendarle los ojos, a golpearle con los puños y a decirle, profetiza. Entonces los oficiales lo custodiaron y le abofetearon en la cara. Fue un completo error de la justicia. Un juicio espectáculo. Testigos mentirosos, ser escupido, con los ojos vendados, golpeado, burlado, abofeteado. Sin embargo, Jesús soportó su maltrato con gracia y con contención. Mientras tanto, uno de los alumnos estrella de Jesús estaba cerca, Pedro. Nos vamos a saltar esa parte porque el pastor Mark ya habló acerca de Pedro, pero también aprendimos ya cuán perdonador, cuánta gracia Jesús le mostró a Pedro a pesar de que lo negó como su Señor. Entonces, después del amanecer del viernes, Jesús fue oficialmente condenado a muerte por líderes. Ante Pilato, los líderes continuaron con las falsas acusaciones. Pilato envió a Jesús ante Herodes. Ante el rey gentil, Jesús guardó silencio. Herodes envió a Jesús de vuelta a Pilato, pero solo después de que, y abro cita, Herodes, junto con sus soldados, lo trató con desprecio y se burló de él, vistiéndolo con un manto brillante. La amable respuesta de Jesús a esas graves injusticias, incluso estando agotado por haber pasado la noche en vela, demuestra su rectitud. También hay afirmaciones de su inocencia e incluso de su rectitud por parte de varias personas involucradas en el juicio. Pilato, por ejemplo, y cita acá, convocó a los sumos sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: me trajisteis a este hombre con el argumento de que está incitando al pueblo a la revuelta, y he aquí, después de examinarlo ante vosotros, no he encontrado base alguna en el caso de este hombre para los cargos que le están presentando contra él. No, ni tampoco Herodes, pues nos lo ha devuelto, y he aquí que no ha hecho nada que merezca la muerte. Considerando esta fuente, esta conclusión es muy reveladora. Pilato intenta liberar a Jesús. Y en Marcos 15:10 vemos que Pilato entendió que la envidia era la razón por la que le enviaron a Jesús. La esposa de Pilato también declaró que Jesús era justo. En Mateo 27:19 dice: y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le envió un mensaje diciendo: procura no tener nada que ver con este justo, porque anoche sufrí mucho en sueños por culpa de él. Si tan solo Pilato hubiera escuchado a su esposa. Sus soldados le pusieron una corona de espinas en la cabeza, se burlaron de él con un manto de púrpura y lo golpearon con las manos. Pero Pilato volvió a proclamar la inocencia de Jesús diciendo, y abro cita, llevadle vosotros y crucificadle, porque no encuentro ningún motivo de acusación en su caso. Avanzando un poquito más en esa narrativa y saltándonos unos dolorosos abusos e instancias de burla,
Jesús se encuentra ahora en el lugar de la calavera llamado Gólgota en hebreo. Allí Jesús fue crucificado. A pesar de que Jesús estaba sufriendo lo que se considera ampliamente como la forma más dolorosa de morir que el hombre jamás haya inventado, Él extendió la gracia a sus atormentadores. Según numerosos manuscritos dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. También está el ladrón en la cruz, pero no saltaremos su declaración acerca de Jesús porque yo creo que el pastor Mark va a hablar acerca de esto el próximo domingo. También podríamos mencionar cómo Jesús, mientras colgaba en esa cruz, pensó en su madre y en proveer para su cuidado y le dio instrucciones a su discípulo Juan para que cuidara de ella. Y en Lucas 23:46 se registran los últimos momentos de Jesús en la cruz y la conclusión de un soldado romano, con base en todo lo que él ha visto, y dijo, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, comenzó a alabar a Dios, diciendo, este hombre era en realidad inocente. El hecho de que Dios resucitara a Jesús de entre los muertos es la confirmación definitiva y el testimonio de la rectitud de Jesús durante toda su vida. Es una forma de las muchas en las que las Escrituras nos muestran la justicia y la santidad de Jesús. Los ejemplos incluyen Marcos 10:18, Hechos 3:14, 2 de Corintios 5:10, Hebreos 4:15, 1 de Pedro 2:22, 1 de Juan 3:5. Hablaremos acerca de un par de estos pasajes hoy en la noche. La tercera conexión que vemos de este pasaje es el sacrificio del Cordero. El sacrificio del Cordero. Y en Éxodo 12, del 6 al 11 leemos, hablando acerca de la Pascua, hablando del Cordero, dice, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán al cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. El Cordero estuvo con la familia durante 4 días, desde el 10 hasta el 14. Durante ese tiempo, seguramente la familia se encariñó con el Cordero. Se identificaban con el Cordero. Imagínense, los niños tratando al corderito como una mascota o como algún miembro de la familia. Y entonces, al anochecer, al final del día 14, antes de que empezara el día 15, recuerden que los días judíos se cuentan como terminando en la tarde y comenzando en la noche. Eso es porque Dios en la creación tuvo primero la noche. Y ese primer día, primero vino la noche. Luego hubo tarde y hubo mañana, día 1. Hubo tarde y hubo mañana, segundo día, etc. Así que también hay una razón teológica para esto. En la historia, las tinieblas vinieron primero para ser seguidas por la luz. Y por eso, en el crepúsculo, el Cordero fue sacrificado.
Aquellos de ustedes que tienen algún contexto o conocen un poquito la vida agrícola rural, probablemente podrían apreciar esta escena un poco mejor que el resto de nosotros. Mi abuelo fue un agricultor, pero yo no tengo realmente mucha experiencia en el ámbito rural, pero sí tengo un recuerdo muy vivido en este sentido. Estuve en un viaje misionero en México y como parte de ese viaje fui con un amigo y un indio tarahumara creyente llamado Polo y fuimos pues a las barrancas del cobre. Una tarde Polo me llamó y tenía una cabra. Colocó la cabra sobre una gran roca y me dijo que la sujetara, que sujelara las patas. Sin saber lo que estaba pasando, pues lo hice. Entonces vino Polo, agarró su cuchillo y lo clavó en la garganta de la cabra. La cabra baló fuertemente, lloró durante mucho tiempo y había sangre por todo lugar. Imagínense esa imagen. Yo creo que eso también hace una similitud a lo que sucedió también en esa Pascua. Ese vellón blanco, manchado de sangre pura. Más tarde cenamos, mientras la cabeza de la cabra colgaba sobre la mesa. Me estaba mirando, se me fue el apetito. Pero regresando a nuestro pasaje, la familia, presumiblemente el jefe de la familia, tomaba la sangre y la aplicaba al marco de la puerta, también al parte del dintel. Así que la familia asaba el cordero al fuego y comía su carne. La familia se apropiaba de la vida del cordero para su propio beneficio. El pan sin levadura, ese pan sin levadura era porque los israelitas no tendrían tiempo para que la levadura subiera, porque pronto tendrían que huir. Y también esas hierbas amargas eran un recordatorio de la amargura de sus vidas como esclavos en Egipto. Cristo fue igualmente asesinado. De hecho, entró a caballo en Jerusalén el domingo, el 10º día de Nisan. Una fuente indica que fue el día en el que los corderos de la Pascua llegaron a la ciudad. ¿Es esto coincidencia? Yo creo que no. Su entrada triunfal marcó a Jesús como el último cordero de la Pascua. Ese mismo día que cada familia estaba haciendo lo mismo. Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos y durante esta comida conectó otros elementos con su muerte inminente, como el pan sin levadura, con su cuerpo, y el vino, con su sangre, la sangre derramada y el cuerpo que fue quebrantado. Y así instituyó la Santa Cena. Luego murió como el Cordero de la Pascua. Hay mucha discusión sobre cómo Jesús pudo comer la Pascua con sus discípulos el jueves por la noche, el 14 de Nisan, y luego morir como el Cordero de la Pascua el viernes. Pero no vamos a entrar en ese debate. Pero una buena explicación es que el viernes por la mañana los sacerdotes sacrificaron un cordero especial de la Pascua en el templo. Y en ese mismo momento también Cristo Jesús estaba colgando de la cruz. Vemos que este momento de su muerte fue divinamente ordenado. La muerte de Jesús durante la Pascua definitivamente no fue el plan original de los líderes religiosos. Según Marcos 14:1, los líderes religiosos pensaron que matar a Jesús durante la fiesta causaría un disturbio y querían evitarlo porque cualquier disturbio provocaría una respuesta a violencia de los romanos. Sin embargo, los planes de los líderes religiosos cambiaron. Al igual que el Cordero fue asesinado como sacrificio, Jesús fue asesinado como sacrificio. Él entregó su vida en la cruz. Desde la perspectiva humana, los gobernantes malvados y muchos otros pidieron y causaron su muerte, la muerte de Jesús. Sin embargo, desde la perspectiva divina, su vida voluntariamente. En Juan 10:18, al hablar de su vida, Jesús dice, «Nadie me la ha quitado, sino que yo la pongo por mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para recuperarla».
El hecho de la muerte de Cristo está predicho en la ley y los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús también profetizó su muerte. El hecho de que los 4 evangelios presentan la realidad histórica de la muerte de Jesús es contundente. Ya lo hemos visto esta mañana, y Pablo escribe en Romanos 5:8 sobre su muerte. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús es la mayor manifestación del amor de Dios por la humanidad. Es la mayor manifestación de amor y punto. También, como empezamos esta mañana con 1 Corintios 5:7, Pablo describe la muerte de Jesús como un sacrificio, porque también nuestra Pascua ha sido sacrificada. Avanzando, la última conexión que podemos ver aquí, la cuarta, es la liberación por la sangre del Cordero. Y aquí el pasaje es Éxodo 12, del 12 al 14. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarla. Ese pronombre yo se refiere a Dios. Yo pasaré por Egipto. Después se muestra que Dios de hecho utilizó un intermediario. Así que ese juicio conllevaba la muerte del primogénito. Algunos hablan acerca de los primeros hijos. No sé, ¿hay aquí algunos primogénitos entre nosotros? Sí, tenemos un par por acá. Si ustedes no son el primogénito, piensen que hermano o hermana sería el primogénito. Yo no soy el hijo primogénito de mi familia. De hecho, tengo un hermano mayor y resulta que también se llama Aarón. Pero tengo un hijo primogénito que es muy valioso para mí. Es decir, todos conocemos a alguien en la cadena familiar o en la cadena familiar extendida a quien esto aplicaría. Y el primogénito se enfrentaría a una sentencia de muerte. Y Dios iba a demostrar su superioridad sobre los dioses egipcios, incluido el faraón. Dios iba a dar a conocer su nombre y su poder con el propósito de atraer a la gente para sí mismo. Y ese también es otro detalle que exploraremos a detalle hoy. Y Dios tuvo éxito en ese sentido. Otro tema que hay que mantener presente es que no eran solo los hijos de los egipcios cuya vida estaba en peligro. Las vidas de los primogénitos hebreos también estaban en riesgo. ¿Y por qué? Por la misma razón que los egipcios, por su pecado. El pago del pecado es la muerte, cuando la muerte no es inmediata, como en el caso de los que no eran el hijo primogénito. Esa es la gracia de Dios en acción. Si ha pecado y todavía está vivo aquí y está con nosotros, entonces eso es por el favor inmerecido de Dios, a pesar de ese pecado. Así que, respecto a los primogénitos de Israel, ellos también eran candidatos a la muerte. Solo había que elegir algún pecado y pues ellos lo habían cometido. De hecho, en Josué 24:14 dice: Ahora, pues, temed al Señor y servidle con sinceridad y verdad, y dejad los dioses a los que vuestros padres sirvieron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Vemos entonces que los israelitas no eran completamente inocentes, porque entre otros pecados estaban involucrados en la adoración de dioses paganos. Dios iba a venir en juicio a causa del pecado.
Sin embargo, por su gracia, Dios proveyó un camino para salvación. La sangre del Cordero, la sangre colocada en el poste de la puerta y en el dintel de arriba, proporcionó una cobertura, una protección, un escudo. El destructor no entraría y mataría al primogénito si eso estaba ahí. Él pasaría, el ángel de la muerte pasaría por la casa de los que no tuvieran esa sangre en la puerta y en el dintel, en particular la casa de los egipcios. Y esa palabra de la Pascua es una palabra hebrea, pasak, que significa perdonar, pasar por encima, o en el sentido de salvar. Y el sustantivo hebreo para la fiesta de la Pascua es pasak. Y yo creo que se puede escuchar muy bien en español la similitud con la palabra Pascua. Pero hay que entender que la sangre representaba la vida del animal. El cordero murió como sustituto del primogénito. El cordero murió en lugar del primogénito. El cordero murió para que el primogénito pudiera vivir. Los israelitas, al colocar la sangre en los postes y en los dinteles de la puerta, se apropiaron o aceptaron los beneficios que la vida del cordero proporcionaba al primogénito. Cristo es nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él murió voluntariamente en la cruz para librarnos del terrible problema del pecado y la muerte. Como el pueblo de Israel que era esclavo en Egipto, nosotros también éramos esclavos del pecado. A causa de nuestro pecado, estábamos espiritualmente separados de Dios y enfrentábamos la muerte eterna, la separación eterna de Él. Pero Dios proveyó ese sacrificio para nosotros. Y lo hizo porque Él es clemente, Él es misericordioso y amoroso. No merecíamos nada de eso. Sin embargo, Jesús murió en nuestro lugar, en la cruz, y Él murió como nuestro sustituto. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Pero al igual que el pueblo de Israel que puso la sangre en la puerta, nosotros necesitábamos apropiarnos de los beneficios de su muerte. ¿Y cómo lo hicimos? O si hay alguien que nos escucha y que no lo ha hecho, ¿cómo se recibe los beneficios del Cordero de Dios? Es simplemente por medio de la fe en Jesucristo. Como dijo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Por la fe en Jesús, nacemos en la familia de Dios y se recibe la vida eterna y la promesa de que siempre estaremos con Dios. Jesús es el único camino hacia Dios. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La muerte de Jesús es la base de esa aceptación ante Dios. Así que esta mañana hablamos acerca de Jesucristo como nuestra Pascua. Si usted no lo ha aceptado como su Pascua, como su Salvador, le invito a que lo haga, porque Él dio su vida por usted, para que usted pueda tener vida eterna. Y también la futura promesa de unirnos en Él, en su reino eterno. Y para aquellos de nosotros cuya Pascua ya es Cristo, recordamos el pasaje de 1 Corintios 5, del 6 al 8. Tu jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis una masa nueva, como eres sin levadura, porque también Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con el pan sin levadura de la sinceridad y de la verdad. Pablo aquí presenta unas imágenes vívidas. Nos dice a los creyentes que somos sin levadura. En otras palabras, debido a Cristo y a su sacrificio, hemos sido limpiados de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros.
todos ellos. Hemos sido perdonados y liberados del pecado y pertenecemos a Dios. Eso es lo que somos en nuestra posición de una vez por todas. Y al mismo tiempo, Pablo nos instruye a limpiar la vieja levadura. Al igual que los israelitas que quitaron la levadura de su casa para prepararse para la fiesta, nosotros también debemos vivir nuestra vida cotidiana de manera que coincida con lo que somos en Cristo para siempre, como sus hijos y su pueblo. Eso es porque incluso un poco de levadura, un poco de pecado, puede tener un gran efecto, un gran impacto para lo peor y en la vida de muchas personas. Estaba teniendo un efecto muy negativo en las vidas de los creyentes de Corinto, a los que estaba escribiendo Pablo. Y el apóstol continúa diciendo que debemos celebrar la fiesta, y eso significa que debemos eliminar la levadura de nuestras vidas y evitarla. Una vez más, la levadura se utiliza aquí como una imagen del pecado, que corrompe y que contamina. Debemos ser una nueva masa, porque ya lo somos. ¿Sabía que usted es una masa? Debemos vivir como personas nuevas porque ya lo somos. Por lo tanto, si hemos pecado, la palabra nos dice que debemos de confesar nuestros pecados, porque si confesamos nuestros pecados, Cristo es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ese es el perdón que necesitamos en nuestra vida diaria. Así que celebremos la fiesta de la Pascua todos los días. Negativamente debemos evitar la malicia y la perversidad. Positivamente debemos perseguir la sinceridad, y eso significa tener motivos puros por lo que hacemos y cómo actuamos. No ser engañosos ni manipuladores, ni con Dios ni con los hombres, a pesar de que Dios no puede ser engañado ni manipulado, a veces intentamos, ¿no? Así que debemos de buscar la verdad. Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero lo dejaremos en aquello que corresponde a la realidad, tal y como la define quien Dios es y quien Dios dice que es y lo que Él dice que es correcto y acertado. Aquello que corresponde a la realidad tal y como la define quién es Dios y lo que Dios dice que es correcto y lo que no lo es. La verdad es algo hermoso y como cantamos esta mañana, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Así que seamos agradecidos por Cristo, nuestra Pascua. Gracias. Por favor, pónganse de pie. Cantemos nuestro himno. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable. Gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste compasión. Tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe.
nos ampare tu clemencia. Salvador propicio sé. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. La adoración de esta mañana ha sido muy maravillosa, también muy apropiada, así que damos gracias a Dios por el equipo de alabanza. En Romanos, por cierto, yo creo que ya cuando creían que tenían la bendición del pastor Mark memorizada, les voy a dar una nueva. En Romanos dice que ahora hemos sido justificados por medio de la fe y que tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, y esa justificación, esa declaración de ser hechos justos con Dios y que estamos en buenos términos con Dios, como lo explica Pablo a la carta de los Romanos, es por Cristo. Y también Pablo escribe en el libro de Segunda de Tesalonicenses, ahora que el Dios de paz continúe continuamente dándoles paz en cada circunstancia, que el Dios de paz les continúe dando paz en cada circunstancia. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, que el Señor esté con todos.